Hola, bienvenidos a este su programa En Primera Fila. Yo soy su conductor Mol Molinsky y me acompaña Alan Smithy, y hoy en nuestro programa estaremos continuando la revisión de la historia del kaiju más famoso de todos los tiempos, Godzilla. La era Heisei de las películas de Godzilla abarca desde 1984 hasta 1995 y consta de 7 películas. Esta serie reinició la continuidad de Godzilla después de la era Showa y presentó una trama más continua. Las películas de la era Heisei se caracterizan por la continuidad de la trama, efectos especiales mejorados y una mayor exploración de las consecuencias de la radiación y la tecnología. Cada película aporta nuevos elementos a la mitología de Godzilla y ofrece batallas épicas con monstruos. La era comienza con The Return of Godzilla, de 1984. Godzilla regresa después de una larga hibernación y ataca a Japón. El gobierno japonés trabaja en un plan para detener a Godzilla mientras se enfrenta a una amenaza nuclear soviética. Esta película inició la era Heisei, por ende hubo un cambio en todos los aspectos de la producción, además de que esta fue la primera película donde se usó animatrónicos en la franquicia inspirados por el King Kong de los 70. En esta entrega Godzilla vuelve a ser un villano y solo se toma en cuenta la película original. Godzilla contra Biollante, del 89, también conocido como Biollante. Después de los eventos de la película anterior, Godzilla vuelve a amenazar a Japón. Biollante, una criatura creada a partir de las células de Godzilla y de una científica fallecida, aparece como un oponente formidable. En esta película se incluye la primera crítica a la manipulación genética en una película de Godzilla. Además, aquí también se introdujo el tropo de el psíquico que ayuda a entender a los kaijus o que puede comunicarse con ellos. Godzilla vs. King Ghidorah, de 1991. Un grupo del futuro viaja al pasado para evitar que Godzilla se forme. Sin embargo, sus acciones desatan a King Ghidorah, que se convertirá en una amenaza aún mayor. En esta película se retconea o retrocontinúa el origen de Godzilla, y ahora sirve como un aliado y símbolo nacionalista al defender a los soldados japoneses en la Segunda Guerra Mundial, haciendo un símil con el Capitán América. Además del regreso de Ghidorah con un sutil rediseño, también fue el debut de Mecha King Ghidorah en la franquicia, sin mencionar que esta película tiene una de las tramas con más sinsentidos de toda la franquicia. Godzilla vs. Mothra, del 92. Mothra y su larva emergen para detener a Godzilla y proteger a la Tierra, mientras un empresario intenta controlar a Mothra para su propio beneficio. Esta película introduce a Batra, la contraparte de Mothra, y aquí podemos ver a la psíquica de las películas anteriores, que es uno de los pocos personajes humanos recurrentes de la franquicia. Godzilla vs. Mechagodzilla 2, de 1993. Mechagodzilla es construido para combatir a Godzilla y proteger Japón. Una cría de Godzilla, llamada Baby Godzilla, desempeña un papel crucial en la trama. En esta película podemos ver la aparición de la G-Force, un elemento que será recurrente en toda esta era, además de la aparición de la psíquica de antes. Mechagodzilla vuelve con un rediseño total, además de obtener una forma mejorada llamada Super Mechagodzilla. Se introduce al equivalente a Minilla en esta era, Baby Godzilla, sin mencionar el regreso de Rodan con un nuevo diseño. Godzilla contra Space Godzilla, del 94. Godzilla se enfrenta a una versión espacial de sí mismo, llamada Space Godzilla, creada a partir de células de Godzilla que viajan por el espacio. La humanidad intenta detener a ambos monstruos para evitar una catástrofe. En esta película podemos ver a la versión más noventera de Godzilla, Space Godzilla, con un diseño lleno de picos y una apariencia más amenazante, además de la G-Force, la psíquica y Baby Godzilla que vuelven en esta entrega. Godzilla vs. Destoroyah, o también conocido como Destroya. Godzilla se enfrenta a una amenaza inminente, Destoroyah, una criatura nacida de la contaminación. La radiación de Godzilla alcanza niveles críticos, llevándolo a un enfrentamiento final. En esta película, Godzilla está a punto de hacer fusión nuclear, por ende la Tierra corre peligro. La G-Force y la psíquica vuelven nuevamente, además que Baby Godzilla crece hasta volverse un joven Godzilla, pero este joven Godzilla es asesinado por Destroya.
y con sus últimas fuerzas se despide de su padre. Godzilla, iracundo, derrota a Destroya, pero justo después es fusilado por la G-Force antes de que haga fisión nuclear, y Godzilla muere. Pero los dioses son inmortales, y Godzilla Jr. vuelve para tomar el relevo de su padre, cerrando así la era Heisei. En esta es de las pocas películas donde Godzilla muere al final, además de que esta película toma inspiración de Aliens. Aquí hay que hacer una pequeña pausa, pues es en este punto donde aparece la primera película americana de Godzilla, Godzilla del 98, que tiene cierta peculiaridad respecto al canon, ya que si bien el kaiju aparecido es canon dentro de estas películas, no es considerado Godzilla, de hecho fue renombrado como Zilla más adelante. Muchas veces es omitida dentro del recuento de películas, así que podemos decir que es canon, mas no pertenece a la línea principal. Godzilla, de 1998. Las pruebas nucleares realizadas por los franceses en el Pacífico provocan la aparición en el océano de un gigantesco reptil mutante, que ha sido localizado tras atacar un barco de pesca japonés. Ahora saldrá del océano para dirigirse a Nueva York. Esta es la primera película americana del personaje, pero curiosamente sí forma parte del canon de la era Millennium, pese a haber salido en la era Heisei. Más adelante se nos diría que este no es Godzilla, sino una iguana mutada, la cual fue confundida con Godzilla. Contó con una producción desastrosa, un director que poco y nada le interesaba el personaje, con efectos especiales muy básicos, incluso para la época, se coronan como la peor película que lleva el nombre de Godzilla. La era Millennium de películas de Godzilla comprende los lanzamientos desde 1999 hasta el 2004. A diferencia de las eras anteriores, las películas de esta era no siguen una continuidad estricta, y en su lugar, cada película funciona más o menos de manera independiente o como una secuela de la película original. Y esta era comienza con Godzilla 2000 o Godzilla Millennium, una organización japonesa llamada Crisis Control Intelligence o CSI, se enfrenta a Godzilla y a un nuevo monstruo, Ogra, que aparece después de un incidente con un objeto espacial. Esta película ignora todo lo antes establecido y solo toma en cuenta la película original, además de que es la primera película japonesa de Godzilla en usar CGI. Godzilla contra Megaguirus, del año 2000. Se desarrolla en un futuro donde se ha creado un arma para eliminar a Godzilla, utilizando agujeros negros. Aparece un nuevo monstruo, Megaguirus, que amenaza a Japón. En esta película vuelve la G-Force, ahora nombrada como G-Graspers. Godzilla, Mothra and King Ghidorah Giant Monsters All Out Attack, del 2001, o también conocida como Godzilla GMK. Godzilla resurge como un malvado ser destructor, y tres monstruos guardianes, Mothra, Baragon y King Ghidorah, emergen para detenerlo. En esta película se ofrece una versión diferente de Godzilla como una entidad espiritual y vengativa. Por ende, su diseño cambia considerablemente al antes establecido en esta era. Vemos a Baragon por primera vez desde la era Showa, y el debut de Ghidorah como un héroe. Se nota una mejora sustancial en el CGI. Desde la película de Ghidorah no se hacía tanto énfasis en el daño colateral que hacían los kaijus. Como nota, en esta película mueren todos los kaijus excepto Godzilla. Godzilla Against Mechagodzilla, del 2002. Después de sufrir daños por Godzilla en el pasado, Japón construye Mechagodzilla para defenderse. Mechagodzilla es pilotado por una joven oficial de la Fuerza de Autodefensa. Esta película nos trae de vuelta a Mechagodzilla, con un nuevo rediseño y usando las células del Godzilla original, Godzilla Tokyo SOS, del 2003. La construcción de un nuevo Mechagodzilla desencadena la ira de Mothra y Godzilla. La película es una secuela directa de Godzilla Against Mechagodzilla, y estas son las dos únicas películas que tienen continuidad entre sí en esta era. Vuelve Mothra y sus gemelas cantarinas. Debuta Gamebas, que no salía desde la era Showa, pero muere fuera de cámara. Además, marca el final de Kiryu, que es el nombre del Mechagodzilla original. Godzilla Final Wars, del 2004. Godzilla aparece después de años de inactividad, pero también surge un ejército de monstruos controlados por alienígenas. La humanidad desata a Godzilla para enfrentarse a estos monstruos y salvar el mundo en una batalla final. Esta película cierra la era Millennium y también es una de las películas con mayor aparición de kaijus, y estos son Godzilla, Monster X, Kaiser Ghidorah, Gigan, Modified Gigan, Mothra, Minilla, Rodan, Anguirus, Evira, King Caesar,
Manda, Sila, Kamakuras, Kumonga y Edora, y todos ellos mueren a manos de Godzilla. Esta película también tiene influencias de Matrix y X-Men, además de ser un homenaje a todo lo que es Godzilla, teniendo muchos cameos de elementos pasados, incluyendo al Godzilla americano renombrado en esta entrega como Sila. Esta película marca el final de Godzilla por al menos 10 años, y no lo volveríamos a ver hasta 2014, iniciando una nueva era. Y como vemos, en esta ecuación vimos 2 eras completas, porque pues, la cadencia de películas bajó considerablemente, pero como siempre he dicho, la cantidad no significa calidad. En esta época hubo muchas menos películas, pero yo siento que hubo una subida sustancial en general en todos los aspectos de producción, sobre todo en el guión, que había películas que nada más era una excusa para ver dos kaiju pelearse por al menos 1 hora y 40 minutos, y ahora ya intentaron profundizar más en historias de humanos, meter más elementos en la mitología y cosas más interesantes para que las películas pues, tuvieran más sustancia que otra cosa. También en estas 2 eras, si se fijan, más que intentar meter muchos elementos como la Heisei, la era Millennium intentó más que nada agarrar elementos viejos, darles un lavado de cara y darles una reinterpretación más interesante. No hablamos mucho de esas películas porque en sí no traían cosas nuevas a la mesa, pero intentaban hacer cosas interesantes con lo que ya estaba puesto en el lore de Godzilla. Como podemos ver, el retcon de la historia de Godzilla, pues ahora es medio dudoso de la moralidad de Godzilla al proteger a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, es un tema interesante ver cómo le dan más profundidad a un personaje. Además de tener una de las mejores películas como es Tokyo SOS. Bueno, en general la duología de Kiryu, el Mechagodzilla de esta época. Tener una de las películas con el argumento más estúpido que ha habido, como es Godzilla vs. Ghidorah. Godzilla vs. Ghidorah, que es un sinsentido total. No sé qué estaban haciendo el día que escribieron ese guión. Y hay muchas ideas interesantes. Se recuperan muchos kaijus que ni siquiera eran del mundo, del universo de Godzilla, que eran de la productora Toho, pero no eran del universo de Godzilla, como el de King of the Gargantuas, el Frankenstein Kaiju, que Gamebas, exactamente. Ibaragon, Titanosaurus, el que parece el dragoncito, ¿cómo se llama? El que parece como Dragon Chin. Sí. Ahí por aquí va a aparecer el nombre, no me acuerdo. Pero se nota que intentaron darle más profundidad en todos los aspectos de Godzilla. También los rediseños, que personalmente el Heisei es de mis favoritos. El Millennium pues me gusta, a veces no, a veces siento que está raro, pero son muy buenos rediseños. La idea original, el uso de animatrónicos en las facciones faciales de Godzilla en primeros planos hacía que se viera mucho mejor. Se empezó a introducir el CGI. No sustituyó al Suitimation hasta Shin Godzilla. Pero, o sea, las maquetas, todo tuvo un upgrade en todo aspecto en estas 2 generaciones de Godzilla. Y pues no sé, Luis, ¿qué más pudieras decir? Pues en general que también las películas se volvieron muchísimo más ambiciosas al no tener tantas limitantes como en la era Showa. Pues a lo mejor muchas tramas no eran como que muy complicadas, pero se daban el lujo de hacer un espectáculo mucho más grande, como por ejemplo Final Wars, que literal tiene creo que más de 10 kaijus en pantalla, además de incluir a Sila, que eso ya lo vuelve parte de la continuidad. También muchos tropiezos, como lo pudo haber sido precisamente Sila, que bueno, es una historia que muchos saben, otros no. Pero básicamente lo que hicieron fue retirar todos los elementos que caracterizaban a Godzilla, reemplazarlo por algo muchísimo más americano, que finalmente despojó al personaje de toda su identidad. Que es muy común de los japoneses de los americanos agarrar lo japonés, despojarlo de toda la identidad japonesa e intentar hacer algo su versión. Sí. Pero, Dios santo, esta película la dirigió Ronald Emmerich, un perdedor total. Que no hizo muchas buenas películas, pero la pegó con una y después ya no volvió a hacer nada. Pero sí, Ronald Emmerich hizo esta película bajo encargo. Realmente no conocía el personaje y no le interesaba en lo más mínimo. Se desecharon un montón de ideas. Hay un documental, si mal no estoy, en YouTube, donde pueden ver cómo fue la producción de esta película, que fue súper turbulenta, súper desastrosa.
se echaron un montón de ideas interesantes, como el Kaiju, ¿cómo se llama? Quimera. El Kaiju Quimera, un Kaiju original, el primer Kaiju americano con el que iba a pelear Godzilla. Bueno, ya estuvo con... Pero, o sea, en una película de él, o sea, el rediseño fue totalmente destruido. El Godzilla en lugar de ser un dinosaurio era una iguana. Igual, el diseño en sí no era tan malo, pero ese no era Godzilla. Sí, simplemente no era Godzilla. Y es bien curioso porque entra dentro de las películas Heisei, pero es canon de la continuidad Millennium. Pero a su vez no es canon para nadie más y nadie tomaba en cuenta nada de lo que pasó ahí. Lo único bueno que salió de ahí fue la serie de animación. Que esa sí le pegó bastante. Que esa pegó bastante en esos años, en la época del 2000. Tenía muchas ideas interesantes. Se ve que las personas que estaban detrás del guión, de los guiones de esos capítulos, pues sí sabían un poco más de Godzilla e intentaron captar la esencia de Godzilla. Y a rescatar lo poquito que se podía de la idea. Sí, porque en esta película Godzilla ni siquiera tiene el aliento atómico. Es vulnerable a las balas. O sea, horrible. Sí. Y pues bueno, que ya también como lo menciona la introducción del CGI, que pues permitió hacer escenas muchísimo más elaboradas, pero sin reemplazar todo lo que es el Summation, que es la esencia de Godzilla. Pues bueno, no hay que ser tan condescendientes porque todos sabemos que los Kaiju voladores en general había unos que su movimiento estaba muy mal logrado. Sí. Y ahora con el CGI intentaron hacerlos, pero igual Japón siempre ha tenido esa sensación medio clunky en general con el CGI. Que es bien curioso porque nunca han sabido hacer CGI decente. Siempre se ve muy raro. Muy ortopédico. Sí. Que es la palabra. Aún hoy en día. Hasta hoy en día sí, en producciones de alto presupuesto. No, por ahí tenemos el ejemplo de Kamen Rider X-Aid de 2016, que se sigue viendo como una película del 99. Pero bueno, en general, fueron estas dos eras tuvieron cierres muy potentes en Godzilla vs. Destroya. Sí. Como Destroya mata a Minilla, bueno, a Baby Godzilla. Godzilla Jr. también llamado. Lo mata, Godzilla está muriendo y con sus últimas fuerzas vence a Destroya. Y como es fusilado probablemente por la G-Force. Y una vez muerto Godzilla, Minilla resurge desde las cenizas porque... Una escena muy potente. Muy potente, muy bien lograda. Demostrando que Godzilla es un dios. Que por cierto, algo que no habíamos mencionado, creo, y es que Godzilla no puede morir. Sí. Es como... cuando se hace una película sobre un personaje, más que nada los japoneses tienen contratos muy estrictos sobre qué puede y no puede. Tipo los contratos de La Roca y Vin Diesel, que no son de ese tipo de contratos donde te dicen el personaje no puede verse débil, no puede experimentar la derrota, no puede experimentar esto, no puede pasarle esto. Igual Godzilla, de hecho Godzilla en las películas americanas no puede morir y tiene que ser invulnerable a todo arma del ser humano. Son cosas culturales para mantener el renombre del personaje. Sí, me suena que Godzilla es todo un ícono cultural, o sea, es ciudadano japonés, es embajador. Tiene una estrella de la fama. Tiene una estrella de la fama en Hollywood. La Godzilla manía todavía se llama muy fuerte en esta época. Y incluso este lado del charco es... Además de que, por suerte, la preservación de esas películas no está tan mal. Faltan todavía algunas, porque según yo tengo entendido, la mayoría están dobladas, excepto... Bueno, creo que la de Ghidorah. Que no te acuerdas que le llaman los hijos del infierno. Sí. Algo así. Típicas de problemas de traducciones de los años 90. Pero sí, sí tiene una conservación mejor en general en esta época. Y Godzilla, pues, es todo un ícono, es una experiencia, o sea. Yo siento que el mayor problema de la gente a veces es que tal vez no entiende qué es Godzilla realmente. Conocen al personaje, más no su historia o qué es, qué representa. Justamente por eso hacemos este tipo de videos, para que la gente comprenda un poco más el contexto cultural y todo lo que engloba. No solamente el contexto de las películas, que sí, la mayoría son argumentos muy simples o
sumamente estúpidos como, Como Godzilla y Ghidorah. como Godzilla vs. Ghidorah, que... Dios santo, por favor. Pero... Es toda una experiencia estas películas. Y que como les digo, Godzilla literalmente fundó escuela. Y lo seguirá haciendo porque aún no viene la mejor entrega de Godzilla. Ujú. Con esto damos por terminado esta segunda parte del especial Retrospectiva Godzilla. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y recuerden, nosotros Volveremos.